Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar del tema de el final de la Guerra del Pacífico. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las razones que llevaron a Miguel Iglesias y los hacendados del norte del Perú a aceptar la rendición incondicional del Perú en la Guerra del Pacífico. Van a poder reconocer las principales medidas establecidas en el Tratado de Ancón y van a poder asimismo identificar las principales consecuencias de la Guerra del Pacífico. El Grito de Montano. Como nosotros podemos recordar, un líder militar llamado Miguel Iglesias, en Cajamarca, había logrado una gran victoria en la batalla de San Pablo contra los chilenos en la Sierra Norte, y de esa manera se ofrecía resistencia militar a la invasión chilena. Pero Miguel Iglesias y los terratenientes o hacendados de la sierra norte del país, especialmente de Cajamarca, luego de la victoria en la batalla de San Pablo, temían una represalia o una venganza chilena por haber perdido la batalla de San Pablo. En otras palabras, Miguel Iglesias y los hacendados del norte tenían miedo, ya temían una represalia chilena porque los chilenos habían perdido en la batalla de San Pablo. Entonces, ante estas circunstancias, Miguel Iglesias dijo: se habla de una especie de honor que impide los arreglos pacíficos, cediendo un pedazo de terreno, y por no ceder ese pedazo de terreno que representa un puñado de oro, fuente de nuestra pasada corrupción, permitimos que el pabellón enemigo se levante indefinidamente sobre nuestras más altas torres, desde Tumbes a Loa, que se saqueen e incendien nuestros hogares, que se profanen nuestros templos, que se insulte a nuestras madres, esposas e hijas, por mantener ese falso honor, viudas y huérfanos de los que cayeron en los campos de batalla, hoy desamparados y a merced del enemigo, tienden la mano en demanda de un mendrugo. En otras palabras, Miguel Iglesias nos estaba diciendo de que estaba a favor de la rendición peruana. Es decir, para Iglesias, la guerra prolongada que teníamos con Chile era en vano y lo único que estábamos continuando es la crisis y los demanes para el Perú y los peruanos. Por eso que Miguel Iglesias y los hacendados del norte del país fueron partidarios el 31 de agosto del año 1882, allá en Cajamarca, en la hacienda de Miguel Iglesias. La hacienda de Miguel Iglesias se llamaba allá en Cajamarca la Hacienda de Montán. ¿Y qué dijo Iglesias? Claudicó. Es decir, Iglesias mencionó que estaba a favor de poner fin a la guerra del Pacífico. En otras palabras, el grito de Montán o manifiesto de Montán consiste en la rendición peruana, concesión territorial ante el enemigo chileno, es decir, entregarle a Chile terreno, territorio, cederle a Chile territorio, ¿no? El territorio de Tarapacá. Los terratenientes del norte clamaban el final de la guerra porque se ponía en duda la continuación de sus tierras. Las tierras de estos hacendados del norte, ya, no se sabía en qué manos iban a estar, porque si venían los chilenos les iban a arrebatar estas tierras a los hacendados del norte. Por eso que los hacendados del norte, encabezados por Miguel Iglesia, fueron pues partidarios de la paz. Ya, en otras palabras, los hacendados del norte estaban primando más sus propios intereses que los intereses de todo el país. ¿Ya? Y por eso Iglesias se rinde ante Chile. Iglesias entonces desconoce al gobierno de Lizardo Montero y se anuncia a favor de la paz. Acá también, por ejemplo, Iglesias nos dice, ¿no? ¿Ya? Iglesias mencionó que
había que terminar con el daño y la humillación de la ocupación enemiga por medios prácticos. El Perú parecía debatirse entre una imposible moral que era la paz y un imposible real que era la guerra. Esta última, en su concepto desde febrero de 1881, no se hacía contra Chile, sino contra nuestros propios desventurados pueblos. Así decía Miguel Iglesias. Es decir, la guerra lo único que estaba haciendo es afectar a todos los peruanos según las ideas de Miguel Iglesias. Ahora, Chile entonces va a proclamar a Iglesias como presidente regenerador del Perú, es decir, el presidente que iba a restaurar, que iba a sacar nuevamente adelante, que iba a renacer al Perú luego de la guerra del Pacífico. Así lo llamaron los chilenos, porque los chilenos tampoco querían continuar, prolongar, alargar más esta guerra, ya que también significaba para ellos eh, una gran solvencia económica y también significaba para ellos un peligro porque tampoco es que ellos estaban ganando todas las batallas. Bien, entonces luego ya de que Iglesias estuvo a favor del final de la guerra, ¿ya? Eh, Se firma entonces el Tratado de Ancón. El Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre de 1883. Este documento es legítimamente el que pone final a la Guerra del Pacífico. Es el documento que pone fin a la Guerra del Pacífico. ¿Quiénes firmaron este documento llamado el Tratado de Ancón? Un diplomático peruano, que ustedes lo deben de recordar, llamado José Antonio Lavalle, y un diplomático chileno llamado Jovino Noboa. El Tratado de Ancón tiene o consta de 14 artículos, 14 artículos, pero de los 14 artículos, los tres primeros son los más importantes. Por ejemplo, el primer artículo establecía ya que se restablecen las relaciones de paz entre Perú y Chile, ya eso establecía el primer artículo del Tratado de Ancón. El segundo artículo establecía que el Perú debía cederle o entregarle de manera perpetua, es decir, para toda la vida, e incondicional a Chile, la provincia de Tarapacá, una provincia que, como ustedes saben, era muy rica en salitre. Eso había que cederle de manera perpetua a Chile. Tercera cláusula o tercer artículo. Las regiones de Tacna y Arica, regiones peruanas, quedarían bajo el poder chileno por 10 años. En otras palabras, Tacna y Arica debían de pertenecer a Chile por 10 años. Si el tratado se firma en 1883, entonces en 1893, ¿ya? ¿Qué tenía que ocurrir en Tacna y Arica? Luego de cumplido dicho plazo, o sea, en 1893, se celebraría en Tacna y Arica un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Una consulta popular. Es decir, se iba a preguntar a los pobladores de Tacna y de Arica a qué país deseaban pertenecer, o a Perú o a Chile. Y de esta manera, con este plebiscito, se iba a decidir la suerte de dichas provincias, tanto de Tacna como de Arica, comprometiéndose el país que lograse la mayoría de los votos a pagar al otro 10 millones de pesos en moneda chilena. ¿Ya? En otras palabras, si Perú ganaba Tacna y Arica en este plebiscito, en esta consulta popular, ¿ya? Entonces el Perú tenía que pagarle a Chile 10 millones de pesos. Si este plebiscito se realizaba y Chile ganaba Tacna y Arica, entonces era Chile la que tenía que pagar al Perú 10 millones de pesos. Pero como ustedes ya lo deben interpretar, lo deben deducir, las provincias de Tacna y Arica siempre fueron peruanas. Por lo tanto, ariqueños y tacneños
iban a votar por pertenecer al Perú. Eso no había duda. Por eso es que Chile prolonga esto y el plebiscito en realidad nunca se dio. ¿Ya? Nunca se dio ese plebiscito. En los artículos restantes, es decir, del 4 al 14, ¿ya? Se determinaba básicamente las adjudicaciones o entregas de guano peruano por parte de Chile. ¿Llegamos a recuperar Tacna y Arica? Bueno, en realidad fueron 46 años para que se pueda solucionar el problema de Tacna y Arica, ¿ya? Esto se soluciona recién en el año 1929, cuando gobernaba por segunda vez el presidente Augusto B. Leguía, conocido este periodo como el Oncenio de Leguía. En el año 29, el Perú firma un tratado con Chile. El tratado, el Tratado de Lima o el Acta de Lima, o también llamado el Tratado de Rada Figueroa. En el Tratado de Lima o Tratado Rada Figueroa, Tacna se reincorpora al Perú y lamentablemente Arica se pierde en manos de Chile. Entonces, el plebiscito nunca se dio, simplemente fue un acuerdo ya entre Perú y Chile, Tacna para el Perú y Arica para Chile. ¿Qué pierde el Perú entonces? Gran cantidad de territorio, ¿no? Tarapacá y también Arica. Acá podemos observar el mapa antes y después de la Guerra del Pacífico. Este es el mapa antes de la Guerra del Pacífico. Podemos ver que el Perú tenía territorio más al sur aún, Bolivia tenía salida al mar y por lo tanto Bolivia era más pequeña, perdón, y Chile era más pequeña de lo que es ahora. Después de la Guerra del Pacífico el mapa cambia totalmente, ¿sí? El Perú pierde territorio ya del sur, Bolivia pierde su salida al mar y Chile prolonga su territorio, es decir, se expande más al norte. Es importante también recordar que luego de el Grito de Montán o Manifiesto de Montán, la consecuencia inmediata a eso fue la enemistad entre Cáceres e Iglesias, porque Iglesias al rendirse estaba causando que Cáceres, que tantas batallas había ganado y que había luchado junto con los montoneros durante una gran cantidad de meses resistiendo la invasión chilena, ahora Miguel Iglesias se rinde. Entonces, por esta razón es que Cáceres se vuelve, se puede decir, enemigo. Comienza una guerra civil ahí entre Cáceres y el presidente Iglesias. La chilenización. ¿En qué consiste la chilenización? Es un proceso de aculturación, ¿ya? Un proceso de implantación de la cultura chilena en territorio peruano ocupado por Chile, es decir, en Tacna y Arica. En Tacna y Arica, durante estos años de ocupación chilena, se va a llevar a cabo lo que se conoce como la chilenización. Es decir, Chile, por la fuerza, va a implantar su cultura, la cultura chilena, en Tacna y Arica. Y de esa manera desaparecer, el objetivo era desaparecer los rasgos peruanos de los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá. ¿Y cómo iba a lograr eso Chile? Prohibiendo, por ejemplo, que los tacneños y ariqueños canten el himno nacional, lean libros de cultura peruana, ¿ya? Lean periódicos peruanos. Se prohibía también todo lo que era sinónimo de peruanidad en Tacna y Arica. Y ahora era al contrario. Tenían estos pobladores de Tacna y Arica que aculturizarse todo lo que es la costumbre chilena, ¿ya? Entonces a eso se conoce como chilenización.